Hace 3 semanas cumplí 62 años. Nadie en mi casa lo recordó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Y no fue la primera vez. Llevo 4 años consecutivos celebrando mi cumpleaños sola, mientras mi hijo Enrique organiza fiestas que parecen bodas para Claudia, su suegra. Este año fue diferente. Esta vez no fingí que estaba bien. El día de mi cumpleaños me levanté temprano, como siempre. Preparé café, miré por la ventana de mi pequeño departamento y esperé. Esperé alguna señal. Un mensaje de texto. Una llamada rápida. Algo. Nada llegó. A las 10 de la mañana, Karina, mi vecina, tocó la puerta con un pastel pequeño que había horneado. Ella sí lo recordaba. Nos sentamos en silencio y comimos 2 rebanadas cada una. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esto. 3 días después, mi teléfono explotó con notificaciones. Fotos. Videos. Mensajes en el chat familiar que yo ni sabía que existía porque nunca me agregaron. Era el cumpleaños de Claudia. 65 años. La fiesta fue en un salón de eventos con vista al mar. Más de 100 invitados. Decoración completa en color plateado y blanco. Banda en vivo. Mesa de postres que parecía de revista. Enrique publicó una foto abrazando a Claudia con un texto largo sobre lo maravilloso que era tenerla en su vida, lo mucho que la admiraba, lo agradecido que estaba por todo lo que había hecho por Melissa y por ellos como familia. Yo no estaba invitada. Ni siquiera sabía que iba a haber fiesta hasta que vi las fotos. Cuando llamé a Enrique 2 días después para preguntarle cómo estaba, me dijo que había estado ocupadísimo con trabajo y que lo disculpara. No mencionó mi cumpleaños. Yo tampoco. Ya estaba cansada de recordarle que existo. Esa noche me quedé sentada en el sofá de mi sala mirando las fotos de la fiesta de Claudia. Una y otra vez. Ampliaba los detalles. El arreglo floral del centro de mesa. El pastel de 3 pisos. Los meseros uniformados. Enrique sonriendo en cada foto como si fuera el hijo del año. Melissa con un vestido color champañe que probablemente costó más que mi renta de 3 meses. Y yo, su madre, no estaba en ninguna parte de esa celebración. Ni siquiera como pensamiento. No es que yo esperara una fiesta así. Nunca he sido de grandes celebraciones. Pero un mensaje. Una llamada de 5 minutos. Un feliz cumpleaños. Mamá, te quiero. Eso no cuesta nada. Y sin embargo, para mi hijo, parecía imposible. Mientras tanto, para Claudia había tiempo, dinero, energía y toda la devoción del mundo. Empecé a recordar los últimos años. No fue solo este cumpleaños. Fue el del año pasado, cuando Enrique me dijo que estaba enfermo y no podía visitarme, pero 2 días después publicó fotos en un restaurante elegante celebrando el aniversario de Claudia y su difunto esposo. Fue hace 2 años, cuando olvidó mi cumpleaños completamente, pero organizó una cena sorpresa para Claudia con 30 invitados porque cumplía 63. Fue hace 3 años, cuando me pidió que no fuera a su casa ese día porque Melissa estaba estresada, y luego vi las fotos de la reunión familiar que hicieron para Claudia esa misma tarde. 4 años seguidos. 4 cumpleaños ignorados. Y 4 celebraciones fastuosas para Claudia. El patrón era tan claro que dolía mirarlo de frente. Y lo peor no era la fiesta. Lo peor era la indiferencia. La forma en que Enrique podía pasar semanas sin llamarme, pero hablaba con Claudia todos los días. La forma en que recordaba cada detalle de lo que a ella le gustaba, pero olvidaba todo sobre mí. Esa noche tomé una decisión. No iba a llorar más. No iba a rogar por atención. No iba a mendigar el amor de mi propio hijo. Iba a hacer algo diferente. Algo que nunca había hecho en mi vida. Iba a elegirme a mí misma. Y no le iba a pedir permiso a nadie. Al día siguiente saqué todos mis papeles financieros. Mi pensión de jubilación. Los ahorros que tenía guardados desde que murió Camilo, mi esposo, hace 7 años. El dinero que había juntado trabajando en la biblioteca municipal durante 30 años. No era una fortuna, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí que iba a usarlo en algo que me hiciera feliz a mí. Empecé a buscar propiedades pequeñas, casas modestas, algo lejos de la ciudad, algo con paz. Encontré varias opciones, pero una me llamó la atención de inmediato.
Una casa pequeña a la orilla de un lago, a 2 horas de donde vivía. No era lujosa. Tenía 2 habitaciones, una cocina sencilla, una sala con ventanas grandes que daban directo al agua. El precio era justo lo que yo tenía ahorrado. Era perfecta. No le dije nada a Enrique. No le dije nada a Melissa. No consulté con nadie. Llamé al vendedor, agendé una visita, manejé 2 horas sola y cuando vi esa casa con mis propios ojos, supe que era mía. Firmé los papeles una semana después. Usé cada centavo de mis ahorros y parte de mi jubilación. No me arrepentí ni un segundo. El día que recibí las llaves, manejé hasta allá con Karina. Entramos juntas y ella gritó de emoción. Nos sentamos en el porche mirando el lago y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. Tomé una foto. Solo una. Yo sentada en una silla de madera frente al agua, con las llaves en la mano y una sonrisa pequeña pero real. La publiqué en mi perfil de redes sociales esa misma tarde. No tengo muchos seguidores. Apenas uso esas aplicaciones. Pero quería dejar registro. Quería que quedara claro. Escribí una sola línea. Regalo de cumpleaños de 62 años. Regalo para mí misma. No esperaba mucho. Algunos likes de conocidos. Algún comentario de Karina. Lo que no esperaba era lo que vino después. Porque en menos de 2 horas, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Pero no eran felicitaciones. Era indignación. Era pánico. Era algo que nunca imaginé ver tan claro. La primera llamada fue de Melissa. No de Enrique. De Melissa. Eso ya me dijo todo lo que necesitaba saber. Su voz sonaba alterada, casi histérica. Dolores, ¿qué hiciste? ¿Compraste una casa? ¿Sin consultarnos? ¿Estás consciente de lo que acabas de hacer? No me preguntó si estaba bien. No me preguntó por qué lo hice. No me preguntó si era feliz. Solo quería saber por qué no les había pedido permiso. Le dije que sí, que había comprado una casa. Que era algo que quería hacer y que lo hice. Melissa se quedó en silencio por 3 segundos y luego explotó. No puedes tomar decisiones así, Dolores. Ese dinero era tu seguridad. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Quién va a pagar tus gastos? Le respondí con calma que ese dinero era mío, que lo había ganado yo, y que tenía derecho a usarlo como quisiera. Melissa colgó sin decir adiós. 10 minutos después llamó Enrique. Esta vez su tono era diferente. No gritaba. Hablaba despacio, como si yo fuera una niña que acababa de romper algo valioso. Mamá, necesito que me expliques qué está pasando. Melissa me mostró tu publicación. ¿Compraste una casa? ¿Con qué dinero? Le dije la verdad. Con mis ahorros. Con mi jubilación. Con el dinero que Camilo y yo juntamos durante años. Con lo que yo gané trabajando toda mi vida. Enrique suspiró. Ese suspiro largo y cansado que usas cuando alguien te decepciona profundamente. Mamá, no entiendo por qué hiciste esto sin hablar con nosotros. Somos tu familia. Teníamos derecho a opinar. Ese dinero no solo era tuyo. Era nuestro respaldo familiar. ¿Y si necesitamos ayuda? ¿Y si surge una emergencia? Sentí algo romperse dentro de mí. No era tristeza. Era claridad absoluta. Le pregunté cuándo había sido la última vez que él me ayudó a mí con algo. Silencio. Le pregunté cuándo había sido la última vez que me visitó sin que yo lo llamara primero. Silencio. Le pregunté si recordaba mi cumpleaños. Más silencio. Y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Esto no tiene nada que ver con tu cumpleaños, mamá. Esto tiene que ver con que tomaste una decisión irresponsable y egoísta. Egoísta. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Yo, que pasé 30 años trabajando y criando a mi hijo sola después de que su padre murió. Yo, que me salté comidas para que él tuviera lo mejor. Yo, que usé mi dinero de jubilación para ayudarle con el enganche de su casa hace 5 años. Yo era la egoísta por comprarme una casa pequeña con mis propios ahorros. Pero él no era egoísta por gastar miles de dólares en fiestas para su suegra mientras olvidaba que yo existía. No le grité. No lloré. Solo le dije que necesitaba colgar porque estaba ocupada. Colgué antes de que pudiera responder.
Apagué mi teléfono y me senté en el sofá de mi viejo departamento mirando la pared. Karina llegó 1 hora después con comida. No tuve que explicarle nada. Ella simplemente se sentó a mi lado y comimos en silencio. Esa noche encendí mi teléfono. Tenía 37 mensajes. La mayoría de Melissa. Algunos de Enrique. 2 de números desconocidos. Abrí los de Melissa primero. Empezaban preocupados. Dolores, por favor contesta. Necesitamos hablar. Luego se volvían acusatorios. No puedes ignorarnos así. Esto es una falta de respeto. Y terminaban siendo amenazantes. Enrique está muy molesto. Dice que vamos a tener que tomar medidas si sigues actuando de forma irresponsable. Los mensajes de Enrique eran más calculados. Mamá, entiendo que estés molesta, pero esto no se soluciona huyendo. Necesitamos sentarnos como adultos y resolver esto. En otro decía, Melissa está muy preocupada por ti. Dice que tal vez estás pasando por algo emocional. Deberíamos considerar hablar con alguien profesional. Y el último, llamé a la tía Karina. Me dijo que estás bien, pero necesito escucharlo de ti. Por favor, llámame. No llamé. No respondí. Dejé que los mensajes se acumularan como evidencia de algo que yo ya sabía pero nunca había querido aceptar. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por ellos. Por su imagen. Por su control. Por la narrativa que habían construido donde yo era la madre disponible, la abuela conveniente, la fuente de apoyo emocional y financiero que nunca pedía nada a cambio. Al día siguiente manejé de nuevo a mi casa del lago. Esta vez sola. Llevé algunas cosas básicas. Ropa. Libros. Fotos de Camilo y de Enrique cuando era niño. Me quedé allí 3 días sin decirle a nadie dónde estaba. Desconecté mi teléfono. Caminé por la orilla del lago. Leí en el porche. Dormí sin despertarme a medianoche pensando en qué hice mal como madre. Cuando regresé a la ciudad y encendí mi teléfono, tenía 82 mensajes. Enrique había llamado a todos los conocidos que teníamos en común. Karina me contó que él había llamado 5 veces preguntando dónde estaba yo, si estaba bien, si había dicho algo extraño últimamente. Melissa había publicado en redes sociales algo vago sobre preocupación familiar y momentos difíciles. Varias personas que no hablaban conmigo hacía años me escribieron preguntando si todo estaba bien. Enrique finalmente apareció en mi departamento sin avisar. Tocó la puerta a las 8 de la mañana un martes. Abrí y lo encontré con cara de no haber dormido. Mamá, ¿dónde estabas? Llevamos días buscándote. Estábamos a punto de llamar a la policía. Le dije que estaba en mi casa. En mi nueva casa. La que compré con mi dinero. Enrique entró sin que lo invitara. Se sentó en mi sofá y me miró como si estuviera evaluándome. Necesitamos hablar seriamente. Mamá. Melissa y yo estamos muy preocupados. Este comportamiento no es normal en ti. Comprar una casa de la nada, desaparecer sin avisar, no contestar llamadas. ¿Entiendes cómo se ve eso desde afuera? Le pregunté cómo se veía. Me miró sorprendido, como si la pregunta fuera absurda. Se ve como alguien que no está pensando con claridad. Como alguien que tal vez necesita ayuda. Ahí fue cuando lo entendí completamente. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban preocupados porque yo había hecho algo sin su aprobación. Porque había tomado una decisión que no beneficiaba la dinámica que ellos necesitaban. Porque me había salido del guión donde yo era la madre predecible que siempre estaba disponible cuando me necesitaban y que desaparecía calladamente cuando no. Le dije a Enrique que estaba perfectamente bien. Que había tomado una decisión consciente y adulta. Que no necesitaba su permiso ni su aprobación. Enrique negó con la cabeza. Mamá, vendiste tu seguridad por un capricho. ¿Qué va a pasar cuando necesites ese dinero? ¿Vas a venir a pedírnoslo a nosotros? Lo miré directamente a los ojos y le dije algo que nunca pensé que tendría que decirle a mi propio hijo. Nunca te he pedido nada, Enrique. Y no voy a empezar ahora. Se fue sin despedirse. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Yo me quedé de pie en medio de mi sala sintiendo algo extraño. No era tristeza. No era arrepentimiento.
Era algo parecido a la liberación. 2 días después de la visita de Enrique, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Era Claudia, la suegra de mi hijo. La mujer para quien se organizaban fiestas de 500 invitados, mientras a mí me olvidaban en mi cumpleaños. Su voz era dulce, casi maternal. Dolores, querida, ¿cómo estás? Enrique me contó lo de tu casa nueva. ¡Qué emoción!, ¿verdad? No sonaba emocionada. Sonaba como alguien que llama para obtener información. Le dije que estaba bien, que la casa era hermosa y que estaba muy feliz con mi decisión. Claudia se rió con esa risa falsa que usan las personas cuando quieren parecer casuales. Ay, Dolores, me alegro mucho. Aunque, bueno, Enrique y Melissa están un poquito preocupados. Ya sabes cómo son los hijos. Siempre pensando en el bienestar de uno. Me pidieron que hablara contigo porque a veces es más fácil entre mujeres, ¿verdad? Ahí estaba. El verdadero motivo de la llamada. Claudia continuó. Mira, yo entiendo perfectamente que quieras tener tu espacio. A nuestra edad necesitamos independencia. Pero también hay que ser prácticas, ¿no? Ese dinero que usaste era tu colchón de seguridad. Y una casa en el lago suena hermoso, pero ¿qué pasa si necesitas atención médica? ¿Si hay una emergencia? Enrique me comentó que usaste casi todos tus ahorros. Le pregunté qué más le había comentado Enrique. Claudia titubeó. Bueno, solo que está preocupado. Que esta decisión fue muy repentina. Que tal vez no pensaste bien en las consecuencias. Le dije que había pensado perfectamente en las consecuencias. Que tenía 62 años, no 16. Que había trabajado toda mi vida y que sabía administrar mi dinero. Claudia suspiró. Por supuesto, querida. Nadie está cuestionando tu capacidad. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. De que no estés actuando desde un lugar de dolor o soledad. A veces cuando perdemos a nuestra pareja, como tú perdiste a Camilo, tomamos decisiones impulsivas para llenar ese vacío. Sentí la rabia subir por mi garganta. Camilo había muerto hace 7 años. 7. Y nunca, en todo ese tiempo, Claudia había llamado para preguntar cómo estaba lidiando con esa pérdida. Nunca me había invitado a tomar café. Nunca había mostrado el más mínimo interés en mi vida o en mi bienestar. Pero ahora que yo había hecho algo que alteraba la dinámica conveniente que ellos tenían, ahora sí se preocupaba por mi salud emocional. Le agradecí su llamada y le dije que tenía cosas que hacer. Colgué antes de que pudiera seguir con su discurso ensayado. Karina estaba sentada frente a mí tomando té. Había escuchado toda la conversación porque puse el altavoz. Me miró y negó con la cabeza. Increíble. Ahora hasta la suegra se mete. ¿Qué sigue? Van a hacer una intervención. Las dos nos reímos, pero la risa tenía un sabor amargo. Esa noche me puse a revisar mi teléfono. No los mensajes nuevos. Los viejos. Fotos. Conversaciones. Retrocedí 2 años en mi galería. Encontré algo que había olvidado. Una foto que Enrique publicó en el Día de las Madres hace 2 años. Era una foto de Melissa con Claudia. Solo ellas dos. El texto decía: Feliz día a las madres que lo dan todo por su familia. Gracias por enseñarnos lo que es el amor incondicional. Yo no aparecía en ninguna parte. Ni una mención. Ni una foto separada. Nada. Seguí buscando. Encontré el cumpleaños de Claudia de hace 3 años. Enrique había hecho un álbum completo en redes sociales. 32 fotos. Comentarios en cada una describiendo lo maravillosa que era Claudia. Cómo los había apoyado cuando se casaron. Cómo siempre estaba presente. Cómo era la mejor abuela que sus futuros hijos podrían tener. Busqué mis cumpleaños. No había ninguna publicación. Ninguna foto. Ninguna mención. Como si yo no existiera. Retrocedí más. Navidad de hace 2 años. Enrique publicó fotos de la cena familiar. Todos estaban ahí. Melissa, Claudia, los hermanos de Melissa, los primos, los tíos. Yo no estaba invitada. Me había enterado de esa cena por las fotos. Cuando le pregunté a Enrique por qué no me avisó, me dijo que era una cena pequeña, solo la familia de Melissa,
que no quería incomodarme. Pero Claudia estaba ahí. Y los tíos de Melissa. Y gente que apenas conocían. Solo yo faltaba. Encontré más. El día que Enrique y Melissa compraron su casa nueva hace 5 años. Yo les había dado $15,000 para el enganche. Era todo lo que tenía ahorrado en ese momento. Me prometieron que me lo devolverían en 1 año. Nunca lo hicieron. Y nunca lo pedí porque no quería ser la madre incómoda que cobra favores. Busqué las fotos de ese día. Enrique publicó varias. Él y Melissa con las llaves. Ellos frente a su casa nueva. Melissa abrazando a Claudia con un texto que decía: "Gracias por apoyarnos siempre en nuestros sueños". Yo no aparecía en ninguna foto. Nadie mencionó mi ayuda. Era como si esos $15,000 hubieran aparecido de la nada. Me levanté y caminé por mi departamento. Era pequeño. 2 habitaciones. Muebles viejos que Camilo y yo compramos hace 20 años. Paredes que necesitaban pintura. Tuberías que hacían ruido. Pero era mío. Y hasta hace poco, era lo único que tenía. Porque cada vez que había ahorrado algo extra, siempre aparecía una necesidad de Enrique. El enganche de la casa. La reparación de su coche. El viaje de aniversario con Melissa. La computadora nueva. Siempre había algo. Y yo siempre daba. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Dan. Apoyan. Se sacrifican. Pero en algún momento, sin que yo me diera cuenta, ese dar se había convertido en algo esperado. Ya no era un acto de amor. Era una obligación. Y cuando finalmente usé mi dinero en mí misma, en algo que me hacía feliz a mí, se convirtió en un acto egoísta que merecía intervención familiar. Karina se quedó a dormir esa noche. No porque yo se lo pidiera, sino porque ella sabía que la necesitaba. Nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de cosas que nunca había dicho en voz alta. Le conté sobre todas las veces que Enrique me pidió ayuda y yo se la di sin dudarlo. Le conté sobre las veces que lo llamé para contarle algo importante y él me dijo que estaba ocupado, pero luego lo vi publicando fotos en restaurantes con Claudia. Le conté sobre el último día de la madre, cuando esperé todo el día una llamada que nunca llegó. Karina me miró con esos ojos llenos de comprensión y me dijo algo que me dolió más que cualquier cosa que Enrique hubiera dicho. Dolores, tú sabes que esto no empezó hace 4 años, ¿verdad? Esto lleva mucho más tiempo pasando. Solo que ahora decidiste verlo. Tenía razón. Yo había estado cerrando los ojos durante años. Justificando. Encontrando excusas. Diciéndome a mí misma que Enrique estaba ocupado, que tenía su propia vida, que era normal que priorizara a su esposa y a su familia política. Pero no era normal. O tal vez sí era normal, pero no era justo. No era justo que yo hubiera dado todo y ahora que tomaba algo para mí, me trataran como si estuviera perdiendo la cabeza. No era justo que me olvidaran en mi cumpleaños, pero me llamaran cuando necesitaban algo. No era justo que Claudia recibiera fiestas de miles de dólares mientras yo recibía silencio. Al día siguiente, Enrique volvió a aparecer en mi departamento. Esta vez traía a Melissa. Los dos entraron con caras serias, como si vinieran a una reunión de negocios. Se sentaron en mi sofá sin que los invitara. Melissa habló primero. Dolores, necesitamos tener una conversación honesta. Enrique y yo hemos estado hablando mucho sobre esta situación y creemos que necesitas escuchar algunas cosas difíciles. Melissa cruzó las piernas y sacó su teléfono. Hemos estado haciendo algunas cuentas, Dolores. Y la verdad es que estamos preocupados por tu estabilidad financiera. Según nuestros cálculos, gastaste aproximadamente $85,000 en esa casa. Eso es casi todo lo que tenías ahorrado, ¿verdad? No respondí. Solo la miré. Melissa continuó. También sabemos que tu pensión mensual es de unos $1,200. Con los gastos de mantenimiento de esa casa, servicios, impuestos, vas a quedarte sin margen de maniobra. ¿Y si te enfermas? ¿Y si el coche se descompone? ¿Y si necesitas algo urgente? Enrique se inclinó hacia adelante. Mamá, lo que Melissa está tratando de decir es que esta compra te dejó vulnerable. Y eso nos afecta a todos. Porque si tú tienes una emergencia, ¿quién va a tener que cubrirla? Nosotros. Y no es que no queramos ayudarte, pero tenemos nuestras propias responsabilidades.
Estamos ahorrando para tener hijos. Melissa quiere dejar de trabajar cuando eso pase. No podemos cargar con gastos inesperados porque tú decidiste gastar tu colchón financiero en un capricho. La palabra capricho rebotó en las paredes de mi pequeña sala. Mi casa del lago. El lugar donde finalmente sentía paz después de años de sentirme invisible. Mi único acto de amor propio en una década. Para ellos era un capricho. Le pregunté a Enrique si la fiesta de Claudia del mes pasado también había sido un capricho. Se puso rígido. Eso es diferente. Eso fue un evento familiar importante. Le pregunté cuánto había costado esa fiesta. Enrique y Melissa se miraron. Eso no es relevante, dijo Melissa. Le dije que para mí sí era relevante. Que quería saber cuánto dinero habían gastado en una fiesta de un día para su suegra mientras mi cumpleaños pasaba completamente desapercibido. Melissa suspiró como si yo estuviera siendo dramática. La fiesta de mamá costó alrededor de $12,000. Pero fue una inversión familiar. Vinieron todos sus hermanos de otras ciudades. Fue un reencuentro importante. $12,000. En una fiesta. Mientras me decían que mis $85,000 en una casa eran una irresponsabilidad. Le pregunté a Enrique cuánto habían gastado en la fiesta de Claudia del año anterior. No respondió. Se lo pregunté de nuevo. Melissa contestó por él. No llevamos un registro exacto de esas cosas, Dolores. Pero no es comparable. Las celebraciones familiares son importantes para mantener los lazos. Tu situación es diferente. Tú gastaste dinero que necesitabas para tu futuro. Les pregunté si se acordaban de mi cumpleaños de este año. Silencio. Les pregunté si se acordaban del anterior. Más silencio. Les pregunté si en algún momento de los últimos 4 años habían considerado hacer algo, lo que fuera, para celebrar mi vida. Enrique se frotó la cara con las manos. Mamá, ya sé a dónde vas con esto. Y sí, reconozco que hemos estado ocupados y que tal vez no hemos sido tan atentos como deberíamos. Pero eso no justifica que tomes decisiones financieras impulsivas como venganza. Venganza. Ahora mi casa era venganza. No era amor propio. No era cuidarme a mí misma. No era elegirme después de años de ser invisible. Era venganza. Le dije a Enrique que no había nada que vengar porque para vengarme de alguien, esa persona tendría que haberme hecho algo intencionalmente. Y yo no creía que él me olvidara intencionalmente. Simplemente no pensaba en mí. Y esa era una verdad mucho más dolorosa que cualquier venganza. Melissa se puso de pie. Mira, Dolores, vinimos aquí con buenas intenciones. Queremos ayudarte a rectificar esto antes de que sea demasiado tarde. Hablamos con un abogado amigo nuestro y nos dijo que todavía podrías cancelar la compra. Han pasado solo 3 semanas. Probablemente tendrías que pagar una penalización, pero recuperarías la mayor parte de tu dinero. Podrías invertirlo en algo más sensato. Un fondo de retiro. Algo que te dé estabilidad real. La miré como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Consultaron con un abogado? ¿Sobre mi dinero? ¿Sobre mi casa? Enrique intervino rápidamente. Solo queríamos saber qué opciones había. Mamá. No firmamos nada. No hicimos nada sin tu consentimiento. Pero sí, nos asesoramos legalmente porque estamos genuinamente preocupados por ti. Le pregunté qué más les había dicho ese abogado. Enrique dudó. Melissa no. También nos dijo que si consideramos que estás tomando decisiones que ponen en riesgo tu bienestar, podríamos explorar opciones de protección legal. Pero no queremos llegar a eso. Por eso estamos aquí. Para hablar como familia. Protección legal. Las palabras flotaron en el aire como una amenaza apenas velada. Querían controlar mi dinero. Querían tomar decisiones por mí. Querían declararme incapaz de manejar mis propias finanzas porque había comprado una casa sin pedirles permiso. Me quedé en silencio por un momento largo. Luego les pregunté algo que necesitaba saber. ¿Ustedes me quieren? Los dos se vieron sorprendidos. ¿Qué clase de pregunta es esa?, dijo Enrique. Por supuesto que te queremos. Eres mi madre. Les dije que si me querían, entonces tenían que confiar en mí. Que tenía 62 años, que había criado a un hijo sola, que había trabajado durante 30 años,
que había sobrevivido a la muerte de mi esposo, que había manejado mis finanzas toda mi vida sin ayuda de nadie. Que si realmente me querían, tenían que respetar mi decisión aunque no la entendieran. Melissa negó con la cabeza. El amor también es proteger a las personas de sí mismas, Dolores. Y ahora mismo creemos que necesitas protección. Le pregunté si Claudia necesitaba protección cuando gastaban miles de dólares en sus fiestas cada año. Melissa se puso roja. No vamos a seguir con esta comparación ridícula. Mi madre no tiene nada que ver con esto. Le dije que tenía todo que ver. Que durante años yo había visto cómo priorizaban a Claudia en todo. Dinero, tiempo, atención, afecto. Mientras yo era una figura secundaria a la que solo llamaban cuando necesitaban algo. Enrique se levantó. Ya basta, mamá. Vinimos a ayudarte y tú solo quieres pelear. Está claro que no estás en condiciones de tener una conversación racional. Le dije que nunca había estado más racional en mi vida. Que por primera vez en años estaba viendo las cosas exactamente como eran. Sin filtros. Sin excusas. Sin justificaciones. Y lo que veía no era bonito. Melissa agarró su bolso. Bien. Si así es como quieres manejarlo, adelante. Pero no vengas con nosotros cuando esa casa se convierta en una carga que no puedes mantener. No vengas a pedirnos ayuda cuando te des cuenta de que tomaste una decisión estúpida movida por resentimiento. Se fueron sin despedirse. Sin un abrazo. Sin siquiera mirarme a los ojos. La puerta se cerró y me quedé sola en mi departamento sintiendo algo extraño. No era culpa. No era arrepentimiento. Era claridad absoluta. Me senté en mi sofá y respiré profundo. Karina tenía razón. Esto no había empezado hace 4 años. Había empezado mucho antes. Tal vez cuando Enrique se casó y de repente Claudia se convirtió en el centro de todas las celebraciones. Tal vez cuando dejé de exigir respeto porque no quería ser la suegra problemática. Tal vez cuando acepté ser olvidada con tal de no causar conflictos. No lo sé exactamente cuándo empezó. Pero sí sé cuándo terminó. Terminó el día que compré esa casa. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Era de la hermana de Melissa. No la conocía personalmente. Solo la había visto en fotos. El mensaje decía: Hola Dolores. Soy Naila, hermana de Melissa. Ella me pidió que te contactara porque está muy preocupada por ti. Me contó sobre la casa y sobre tu comportamiento reciente. Soy psicóloga y me gustaría ofrecerte una sesión gratuita para hablar sobre lo que estás atravesando. A veces después de una pérdida como la de tu esposo, las personas tardan años en procesar el duelo y pueden tomar decisiones impulsivas. No hay nada de malo en buscar ayuda profesional. Déjame saber si te interesa. Leí el mensaje 3 veces. No podía creerlo. Ahora estaban enviando psicólogos a evaluarme. Estaban construyendo un caso. Reuniendo evidencia de que yo no estaba bien mentalmente. Preparando el terreno para lo que Melissa había mencionado: protección legal. Control sobre mis finanzas. Control sobre mi vida. Todo disfrazado de amor y preocupación. No respondí el mensaje. Lo guardé. Como guardé todos los demás mensajes. Todos los correos de voz. Todas las conversaciones. Porque algo me decía que iba a necesitar esa evidencia. Algo me decía que esto apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente desperté con 22 llamadas perdidas. 17 eran de números que no conocía. 4 de Enrique. 1 de Melissa. Escuché los mensajes de voz mientras tomaba café. El primero era de una prima lejana de Camilo que no hablaba conmigo desde el funeral. Dolores. Hola, soy Patricia. Enrique me llamó muy preocupado. Me contó que compraste una casa y que no estás contestando llamadas. Solo quería saber si estás bien. Llámame cuando puedas. El segundo era de una vecina del edificio que apenas me saludaba. Señora Dolores, soy Carmen del 4º piso. Su hijo vino ayer preguntando por usted. Parecía muy angustiado. Me pidió que le avisara si la veía salir o entrar. Solo quería asegurarme de que todo esté bien. El tercero era de alguien que se presentó como amigo de Enrique del trabajo. No lo conocía. Nunca había oído hablar de él. Hola señora,
Su hijo me dio su número. Está muy preocupado por usted y me pidió que intentara comunicarme. Si necesita hablar con alguien, estoy disponible. Enrique estaba llamando a todo el mundo, construyendo una narrativa. Mi madre no está bien. Mi madre tomó una decisión irracional. Mi madre no contesta el teléfono. Estoy preocupado por ella. Y todas esas personas que nunca se habían preocupado por mí en años de repente aparecían ofreciendo ayuda. No porque realmente les importara, sino porque Enrique se los había pedido. Y eso era suficiente para que actuaran. El cuarto mensaje era de Enrique. Su voz sonaba cansada pero determinada. Mamá, sé que estás enojada conmigo. Y entiendo que sientas que no te hemos dado la atención que mereces. Pero esto que estás haciendo, ignorar mis llamadas, desaparecer, tomar decisiones drásticas, no es la forma de resolverlo. Melissa y yo queremos ayudarte. Queremos arreglar esto. Pero necesitas trabajar con nosotros. Por favor, llámame. O al menos envíame un mensaje para saber que estás bien. No llamé. No envié ningún mensaje. En lugar de eso, empaqué una maleta con ropa para una semana y manejé a mi casa del lago. Esta vez no le avisé ni a Karina. Necesitaba estar completamente sola. Sin teléfono. Sin distracciones. Sin tener que explicarle a nadie por qué necesitaba paz. Los primeros 2 días en la casa fueron extraños. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propia respiración. No había tráfico. No había vecinos discutiendo. No había sirenas. Solo el sonido del agua del lago golpeando suavemente contra la orilla. Me senté en el porche durante horas sin hacer nada más que mirar. Y en ese silencio, empecé a recordar cosas que había enterrado durante años. Recordé cuando Enrique tenía 8 años y Camilo murió. Fue un infarto. Repentino. Sin aviso. Una mañana estaba desayunando con nosotros y esa tarde estaba muerto. Enrique y yo nos quedamos solos. Yo tenía 33 años. Sin familia cercana. Sin red de apoyo. Solo nosotros dos. Trabajé doble turno en la biblioteca durante años para mantenerlo. Me salté comidas para que él tuviera lonchera completa en la escuela. Usé ropa vieja para que él tuviera zapatos nuevos cada año. Y lo hice sin quejarme porque eso hacen las madres. Recordé cuando Enrique tenía 16 años y quería ir a un campamento de verano que costaba $2000. No teníamos ese dinero. Pero él me mostró el folleto con ojos ilusionados y me dijo que todos sus amigos iban a ir. Trabajé horas extra durante 3 meses. Vendí algunas joyas que Camilo me había regalado. Junté el dinero. Enrique fue a ese campamento. Cuando regresó, me trajo una taza con la frase "Mejor mamá del mundo". La guardé durante años. No sé dónde está ahora. Recordé cuando Enrique se graduó de la universidad. Yo estaba en primera fila llorando de orgullo. Éramos los únicos 2 en nuestra familia. No había más parientes. No había primos, ni tíos, ni abuelos. Solo nosotros. Después de la ceremonia, Enrique me abrazó y me dijo: "Lo logramos, mamá. Todo tu sacrificio valió la pena". Sentí que sí había valido la pena. Sentí que todo el dolor y el cansancio y las noches sin dormir habían servido para algo. Recordé cuando Enrique me presentó a Melissa. Fue hace 7 años. Poco después de que Camilo muriera. Melissa era educada pero distante. Venía de una familia grande. Padres, hermanos, primos, abuelos. Toda una red de gente. Y en el centro de esa red estaba Claudia. La matriarca. La mujer que organizaba todas las reuniones y tomaba todas las decisiones importantes. Desde el principio supe que yo no iba a tener el mismo lugar en la vida de Enrique que Claudia tenía en la vida de Melissa. Pero traté. Invité a Melissa a comer. Le compré regalos en su cumpleaños. Intenté construir una relación. Ella siempre fue cortés pero nunca cálida. Siempre había una pared invisible entre nosotras. Y yo la respetaba porque no quería ser la suegra entrometida. No quería ser el problema. Así que me mantuve a distancia. Esperé a que me invitaran en lugar de aparecer sin avisar. Llamé antes de visitar. Respeté sus límites. Y poco a poco, sin darme cuenta,
Esos límites me fueron empujando hacia afuera de la vida de mi propio hijo. Recordé la boda. Fue hace 5 años. Una ceremonia grande en un jardín elegante. 200 invitados. Yo estaba sentada en segunda fila. La primera fila era para la familia de Melissa. Claudia estaba sentada en el centro con un vestido color dorado brillante y un sombrero enorme. Yo llevaba un vestido sencillo color gris que había comprado en oferta. Durante la recepción, Enrique bailó primero con Melissa, luego con Claudia, y después conmigo. El vals con Claudia duró 4 minutos. El baile conmigo duró menos de 2. Y nadie más pareció notarlo excepto yo. Recordé la última Navidad que pasamos juntos. Fue hace 2 años. Melissa organizó la cena en su casa. Llegué temprano para ayudar a cocinar. Claudia llegó 1 hora después y tomó el control de todo. Yo terminé sentada en la sala sin hacer nada mientras ella y Melissa cocinaban juntas. Durante la cena, Enrique hizo un brindis agradeciendo a Claudia por siempre estar presente y por ser el pilar de la familia. No me mencionó. Después de cenar, abrimos regalos. Enrique y Melissa le dieron a Claudia un viaje a Europa. $5,000. A mí me dieron una licuadora. Sonreí y dije gracias. Llegué a mi casa esa noche y lloré hasta quedarme dormida. El tercer día en la casa del lago encendí mi teléfono. Tenía 134 notificaciones. No leí ninguna. Abrí mi aplicación de banca en línea y revisé mis finanzas. Después de comprar la casa me quedaban $12,000 en ahorros. Mi pensión mensual era de $1,200. Los gastos de la casa del lago eran aproximadamente $300 al mes. Mis gastos personales eran otros 400. Me sobraban $500 cada mes. No era una fortuna, pero era suficiente. Era más que suficiente. Hice cálculos. Con mis $12,000 de colchón y $500 de ahorro mensual, podía vivir tranquila durante años. Si había una emergencia médica, tenía seguro. Si el coche se descomponía, podía arreglarlo. No necesitaba la ayuda de nadie. Y definitivamente no necesitaba el permiso de nadie para usar mi propio dinero en mi propia felicidad. Esa tarde caminé por la orilla del lago. Había una mujer mayor sentada en un muelle pescando. Me acerqué y le pregunté si había pescado algo. Se rió. Nada todavía. Pero no importa. No vengo por los peces. Vengo por la paz. Le pregunté si vivía cerca. Asintió. Compré una casa aquí hace 10 años después de divorciarme. Mejor decisión de mi vida. Mis hijos me dijeron que estaba loca. Que iba a estar sola. Que me iba a arrepentir. Pero mira. 10 años después sigo aquí. Y ellos siguen llamándome cuando necesitan algo. Nos reímos juntas. Hablamos durante 1 hora sobre nada importante. Sobre el clima. Sobre los patos en el lago. Sobre la paz que se siente al no tener que justificar tu existencia ante nadie. Cuando me despedí, me dijo algo que se quedó conmigo. La gente confunde amor con disponibilidad. Piensan que si no estás disponible cuando ellos te necesitan, entonces no los quieres. Pero el amor real va en ambas direcciones. Y a veces la única forma de saberlo es dejando de estar disponible. Regresé a mi casa y me senté en el porche viendo el atardecer. El cielo se tiñó de naranja y rosa. El agua reflejaba los colores como un espejo. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la felicidad completa. No necesitaba que Enrique me llamara. No necesitaba que Melissa me aceptara. No necesitaba que Claudia dejara de ser el centro de atención. Solo necesitaba esto. Este silencio. Esta paz. Esta casa que era completamente mía. El 5.º día en la casa del lago recibí una llamada de un número con prefijo legal. Contesté porque pensé que podía ser algo relacionado con la compra de la propiedad. Era un abogado. Se presentó como el licenciado Evaristo Morales, representante legal de Enrique Salazar, mi hijo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Señora Dolores, la llamo a petición de su hijo, quien está muy preocupado por su bienestar. Me ha pedido que la contacte para discutir algunas preocupaciones legales relacionadas con su reciente adquisición de propiedad. Le pregunté qué tipo de preocupaciones legales. El abogado carraspeó. Bueno,
Su hijo me ha informado que usted realizó una compra significativa de bienes raíces sin consultar a su familia y que además ha estado incomunicada durante varios días. Él está considerando explorar opciones legales para proteger sus intereses y los de usted. Esto podría incluir una evaluación de su capacidad para tomar decisiones financieras importantes. Sentí la sangre subir a mi cabeza. Le pregunté si me estaba diciendo que mi hijo quería declararme incapaz. El abogado se apresuró a aclarar. No, señora. No estamos hablando de eso exactamente. Simplemente estamos explorando opciones de protección patrimonial. Su hijo está preocupado porque usted gastó una cantidad sustancial de dinero que él considera parte del patrimonio familiar. Quiere asegurarse de que sus intereses estén protegidos en el futuro. Le dije al abogado que mi dinero no era patrimonio familiar. Era mi dinero. Ganado por mí. Ahorrado por mí. Y gastado por mí en algo que yo quería. El abogado suspiró. Entiendo su posición, señora. Pero legalmente hablando, cuando hay vínculos familiares y posibles expectativas de herencia, estas cosas se complican. Su hijo simplemente quiere tener una conversación civilizada sobre cómo manejar esta situación de manera que beneficie a todos. Le pregunté cuánto le estaba pagando Enrique por esta llamada. Silencio. Le dije que me parecía interesante que mi hijo tuviera dinero para contratar abogados y hacer fiestas de $12,000, pero considerara que mis $85,000 en una casa eran un problema familiar. El abogado cambió su tono. Señora Dolores, mi recomendación profesional es que usted y su hijo se sienten con un mediador familiar. Esto no tiene que escalar a algo legal. Nadie quiere llegar a tribunales. Pero si usted se niega a dialogar, su hijo podría sentirse obligado a tomar medidas más formales. Le agradecí la llamada y colgué. Me temblaban las manos. Enrique había contratado un abogado. No para protegerme. Para controlarme. Para amenazarme. Para obligarme a hacer lo que él quería. Y lo había disfrazado de preocupación. De amor familiar. De protección. Pero era control. Puro y simple. Llamé a Karina. Le conté todo. Ella explotó. ¿Me estás diciendo que tu hijo te está amenazando con un abogado? ¿Por comprar una casa con tu propio dinero? Dolores, esto es abuso. Esto es manipulación financiera. No puedes dejar que se salga con la suya. Le dije que no sabía qué hacer. Karina me dijo que necesitaba mi propio abogado. Que necesitaba protegerme legalmente. Que esto iba a empeorar antes de mejorar. Esa tarde busqué abogados en el área. Encontré una mujer llamada doctora Naila Herrera que se especializaba en derecho familiar y protección de adultos mayores. Llamé a su oficina y expliqué mi situación. Me dio una cita para 2 días después. Le dije que vivía a 2 horas de distancia. Me dijo que podíamos hacer la consulta por videollamada si era más fácil. Acepté. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. En cómo una simple decisión de comprar una casa había destapado todo lo que estaba podrido en mi relación con Enrique. No era solo el dinero. Era el respeto. Era el reconocimiento. Era el hecho de que él sentía que tenía derecho a opinar sobre mi vida, pero yo no tenía derecho a vivir mi vida sin su aprobación. Al día siguiente, Melissa publicó algo en redes sociales. No me etiquetó, pero era obviamente sobre mí. A veces las personas que amamos toman decisiones que no entendemos. Decisiones que nos duelen. Decisiones que nos hacen cuestionar si realmente las conocemos. En esos momentos, lo único que podemos hacer es ofrecer amor incondicional y esperar que eventualmente vean la luz. La familia es para siempre, incluso cuando atraviesa momentos oscuros. Los comentarios estaban llenos de apoyo. Qué difícil, Melissa. Te mando un abrazo. La familia siempre es complicada. Espero que todo se resuelva. Qué madura eres al manejar esto con tanta gracia. Nadie sabía de qué estaba hablando realmente. Pero ella había plantado la semilla. Ahora, en su círculo social, yo era el problema. Yo era la persona difícil. Yo era la que estaba atravesando momentos oscuros. Karina me envió una captura de pantalla de la publicación. ¿Ya viste esto? Está construyendo una narrativa pública. Te está haciendo quedar como si estuvieras teniendo una crisis mental.
Tenía razón. Cada movimiento que hacían Enrique y Melissa estaba diseñado para controlar la narrativa, para hacer que yo pareciera irracional, para justificar cualquier acción legal que quisieran tomar. La videollamada con la abogada Naila fue reveladora. Le expliqué toda la situación desde el principio. Los cumpleaños olvidados, las fiestas para Claudia, la compra de la casa, la reacción de Enrique, la llamada del abogado. Ella tomó notas durante toda la conversación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento y luego habló. Señora Dolores, lo que me está describiendo es un patrón de abuso financiero emocional. Su hijo y su nuera han establecido una dinámica donde usted debe estar disponible para ellos económica y emocionalmente, pero ellos no tienen ninguna obligación recíproca hacia usted. Y ahora que usted rompió esa dinámica, están usando tácticas de intimidación para restaurar el control. La llamada del abogado fue específicamente diseñada para asustarla y hacerla sentir que hizo algo malo. Le pregunté qué podía hacer. Naila fue directa. Primero, necesita documentar todo. Cada mensaje, cada llamada, cada interacción. Segundo, necesita establecer límites claros por escrito. Tercero, si ellos continúan con amenazas legales, estaré lista para defenderla. La verdad es que su hijo no tiene ninguna base legal para cuestionar su capacidad mental o controlar sus finanzas. Usted es una adulta competente que tomó una decisión financiera prudente. Pero necesito que entienda algo importante. Esto puede ponerse feo. Pueden tratar de dañar su reputación. Pueden tratar de aislarla socialmente. Pueden intensificar las amenazas. ¿Está preparada para eso? Le dije que sí. Que había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Que por primera vez en años me sentía en control de mi propia vida y no iba a renunciar a eso por miedo. Naila sonrió. Bien. Entonces empecemos a construir su caso. Porque si esto va a tribunales, quiero que estemos preparadas. Después de la llamada, me senté en el porche con una libreta. Empecé a hacer una lista de todo. Cada cumpleaños olvidado con fecha exacta. Cada fiesta de Claudia con costo estimado. Cada vez que le di dinero a Enrique con cantidad y fecha. Los $15,000 del enganche de su casa. Los 2,000 del campamento cuando tenía 16. Los 1,500 de su luna de miel. Los 3,000 para el coche nuevo. Todo. Cuando terminé la lista, el total era abrumador. En los últimos 10 años le había dado a Enrique aproximadamente $42,000. Y nunca me había devuelto ni un centavo. Nunca lo había pedido. Nunca había llevado cuenta. Pero ahora que él me estaba amenazando con abogados y cuestionando mi capacidad mental, ahora sí importaba. También hice una lista de todas las veces que me había olvidado. 4 cumpleaños consecutivos. 3 días de las madres. 2 navidades donde no fui invitada. El aniversario de la muerte de Camilo del año pasado, cuando lo llamé llorando y me dijo que estaba en una junta y me llamaría después. Nunca lo hizo. Todo documentado. Todo con fechas. Tomé fotos de las listas. Las guardé en la nube. Se las envié a Naila. Ella respondió en minutos. Esto es oro, Dolores. Si su hijo quiere jugar el juego legal, ganamos. Pero recuerde, el objetivo no es destruirlo. El objetivo es protegerse y establecer límites saludables. Tenía razón. Yo no quería destruir a Enrique. Solo quería que me dejara en paz. Que respetara mis decisiones. Que entendiera que ya no iba a ser la madre conveniente que existía solo para servirle. Esa noche recibí un mensaje de Melissa. Dolores, Enrique y yo hemos decidido darte espacio. Claramente necesitas tiempo para procesar tus emociones. Pero quiero que sepas que cuando estés lista para hablar como adultos, nosotros estaremos aquí. Te amamos a pesar de todo. Leí el mensaje 5 veces. A pesar de todo. Como si yo hubiera hecho algo terrible. Como si comprar una casa con mi dinero fuera un crimen imperdonable que ellos estaban dispuestos a perdonar eventualmente. No respondí. Ya no tenía nada que decirles. Las palabras no iban a cambiar nada. Los hechos eran claros. Ellos querían control y yo quería libertad. Y esas dos cosas no podían coexistir. Pasaron 2 semanas en silencio. Ni una llamada.
Ni un mensaje. Era como si Enrique y Melissa hubieran desaparecido de mi vida. Y extrañamente, me sentí aliviada. Pasé esos días arreglando la casa del lago. Pinté las paredes de un color crema claro. Compré cortinas nuevas. Planté flores en el jardín pequeño del frente. Cada cosa que hacía era una declaración silenciosa. Esta es mi casa, mi espacio, mi vida. Karina me visitó el fin de semana. Trajo comida y vino. Nos sentamos en el porche hasta tarde hablando de todo y nada. Me contó sobre su divorcio de hace 20 años. Sobre cómo sus hijos también la hicieron sentir culpable por elegirse a sí misma. Eventualmente entienden, me dijo. O no entienden. Pero de cualquier forma, tú sigues viviendo tu vida. Porque al final del día, la única persona que va a cuidar de ti eres tú misma. El lunes por la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Dolores, soy Claudia. Sé que las cosas han estado tensas últimamente. Me gustaría invitarte a comer esta semana. Solo nosotras dos. Sin Enrique ni Melissa. Creo que podríamos tener una conversación de mujer a mujer que nos beneficiaría a todas. ¿Qué te parece el jueves a la 1 de la tarde en el restaurante Los Cedros? Leí el mensaje 3 veces. Claudia. La mujer para quien se organizaban fiestas fastuosas mientras yo era olvidada. La mujer que ocupaba el lugar central en la vida de mi hijo. Ahora quería hablar conmigo. Supe inmediatamente que esto no era idea de ella. Enrique y Melissa la habían enviado. Una última estrategia. Si la amenaza legal no funcionaba, tal vez la manipulación emocional a través de Claudia sí. Le mostré el mensaje a Naila por videollamada. Ella frunció el ceño. Es una trampa. Van a intentar que Claudia te convenza de revertir la compra. O peor, van a usar esa comida para documentar que estás confundida o no actuando normal. Mi recomendación es que no vayas. O si vas, que lleves a alguien contigo como testigo. Le dije que no iba a llevar testigos a una comida. Pero sí iba a ir. Necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Respondí el mensaje. Hola Claudia. Está bien. Nos vemos el jueves a la 1. No agregué nada más. Sin emojis. Sin cortesías. Solo confirmación fría. El jueves llegué al restaurante 10 minutos tarde a propósito. Claudia ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Llevaba un vestido color verde esmeralda y joyería cara. Se veía impecable como siempre. Me saludó con una sonrisa grande y un abrazo que no pedí. Dolores, qué gusto verte. Te ves bien. El aire del lago te está sentando bien. Nos sentamos. Ordenamos. Hubo 5 minutos de conversación trivial sobre el clima, el tráfico, la comida del restaurante. Y luego Claudia fue directo al punto. Dolores, te voy a ser honesta. Enrique me pidió que hablara contigo. Está destrozado. Siente que perdió a su madre. Y yo, como madre también, entiendo lo doloroso que debe ser eso para ambos. Le pregunté qué le había contado Enrique exactamente. Claudia tomó un sorbo de su agua. Me dijo que compraste una casa sin consultarle. Que gastaste todos tus ahorros. Que no contestas sus llamadas. Que están preocupados por tu estabilidad. Y honestamente, Dolores, yo también estoy preocupada. No te juzgo. Sé que perder a un esposo es devastador. Yo pasé por lo mismo cuando murió el padre de Melissa. Pero hay formas saludables de procesar el dolor y formas que nos lastiman más. Dejé que hablara. No la interrumpí. Quería escuchar toda la narrativa que habían construido. Claudia continuó. Sé que tal vez sientes que Enrique no te presta suficiente atención. Los hijos se casan y sus prioridades cambian. Es natural. Pero eso no significa que no te quiera. Solo significa que está construyendo su propia familia. Y tú deberías estar feliz por eso en lugar de hacer cosas para llamar su atención. Ahí estaba. Según Claudia, yo había comprado una casa para llamar la atención. No porque la quisiera. No porque me hiciera feliz. Sino como una estrategia manipuladora para que Enrique me prestara atención. Le pregunté si eso era lo que ella realmente pensaba o lo que Enrique le había dicho que pensara. Claudia se puso tensa. Dolores, no vine aquí a pelear.
Vine porque me importas. Porque somos familia. Le dije que no éramos familia. Que yo era la madre de su yerno. Nada más. Que no habíamos tenido una sola conversación real en 7 años. Que ella nunca me había invitado a nada. Que nunca había mostrado interés en mi vida. Y que ahora que yo hacía algo que incomodaba a Enrique, de repente le importaba. Claudia suspiró. Entiendo que estés a la defensiva. Pero piénsalo desde la perspectiva de Enrique. Él te ve gastando el dinero que podría ser su herencia algún día. Es natural que se preocupe. Ahí estaba la verdad. La herencia. No les importaba mi bienestar. Les importaba el dinero que esperaban recibir cuando yo muriera. Y yo había tenido la audacia de gastar ese dinero en mí misma mientras todavía estaba viva. Claudia se dio cuenta de que había dicho demasiado. Intentó retractarse. No quise decir eso exactamente. Solo digo que como familia, estas decisiones grandes deberían discutirse. Le pregunté cuánto había costado su última fiesta de cumpleaños. Se quedó callada. Le pregunté si Enrique le consultó a alguien antes de gastar $12,000 en esa celebración. Más silencio. Le dije que lo interesante de todo esto era que cuando Enrique gastaba dinero en ella, nadie cuestionaba su capacidad mental. Nadie contrataba abogados. Nadie hablaba de protección patrimonial. Pero cuando yo gastaba mi propio dinero en mí misma, de repente era una emergencia familiar. Claudia dejó la servilleta sobre la mesa. Veo que no estás en posición de tener una conversación razonable. Vine con buenas intenciones, Dolores. Pero si prefieres seguir este camino de amargura y aislamiento, es tu decisión. Solo espero que cuando te des cuenta del error que cometiste, no sea demasiado tarde para reparar tu relación con tu hijo. Le dije que mi relación con mi hijo se había roto mucho antes de que yo comprara esa casa. Que se había roto cada vez que me olvidó en mi cumpleaños. Cada vez que priorizó a la familia de ella sobre mí. Cada vez que me trató como una fuente de recursos en lugar de como una persona. Y que si alguien necesitaba reparar algo, era él, no yo. Claudia se levantó. Intenté ayudarte. Que conste que lo intenté. Se fue sin pagar su parte de la cuenta. Yo me quedé sentada terminando mi comida tranquilamente. La mesera se acercó con la cuenta y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que todo estaba perfectamente bien. Cuando salí del restaurante, tenía un mensaje de Enrique. Mi suegra me dijo que te vio y que estás actuando de forma agresiva y poco razonable. Mamá, esto me duele. Pero si vas a seguir atacando a las personas que te quieren, voy a tener que tomar distancia por mi salud mental y la de Melissa. No puedes tratarnos así y esperar que sigamos tolerándolo. Leí el mensaje mientras caminaba hacia mi coche. No sentí tristeza. No sentí culpa. Solo sentí una claridad fría y absoluta. Enrique iba a tomar distancia. Como si él no hubiera estado distante durante años. Como si yo fuera la que había creado este abismo entre nosotros. La diferencia era que ahora el distanciamiento tenía un nombre y una razón oficial. Y él podía decirle a la gente que era por mi culpa. Esa noche llamé a Naila y le conté sobre la comida. Ella no se sorprendió. Era exactamente lo que esperaba. Ahora van a intensificar la narrativa de que tú eres el problema. Van a contarle a todos que lo intentaron todo y que tú rechazaste la ayuda. Están construyendo su defensa social antes de cualquier acción legal. Mi consejo es que sigas documentando, pero que no reacciones. No les des más munición. Seguí su consejo. No respondí el mensaje de Enrique. No llamé. No expliqué. Solo continué viviendo mi vida en mi casa del lago. Y por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertar con ansiedad. Un mes después de la comida con Claudia, estaba regando mis flores cuando vi un coche desconocido estacionarse frente a mi casa. 2 personas bajaron. Un hombre con portapapeles y una mujer con cámara. Se acercaron a mi porche con sonrisas profesionales. El hombre habló primero. Señora Dolores Salazar. Somos del Departamento de Servicios Sociales. Recibimos una llamada de preocupación sobre su bienestar y venimos a hacer una evaluación de rutina. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Enrique había llamado a Servicios Sociales. Había reportado a su propia madre como alguien incapaz de cuidarse a sí misma.
Respiré profundo y les dije que podían pasar. La mujer empezó a tomar fotos de la casa. El hombre me hizo preguntas. ¿Vive sola? ¿Tiene alguna condición médica? ¿Toma medicamentos? ¿Quién la ayuda con las compras? ¿Tiene contacto regular con familiares? Respondí cada pregunta con calma. Les mostré mi casa limpia y ordenada. Mi refrigerador lleno. Mis medicamentos organizados. Mis facturas pagadas. Les expliqué que acababa de comprar esta propiedad y que estaba perfectamente capaz de cuidarme sola. El hombre tomaba notas. La mujer seguía fotografiando. Después de 40 minutos, se fueron diciendo que enviarían un reporte en 2 semanas. Cuando cerraron la puerta, me desplomé en el sofá. Las manos me temblaban. Llamé a Naila inmediatamente. Ella estaba furiosa. Esto es acoso. Están usando instituciones gubernamentales para intimidarte. Pero la buena noticia es que pasaste la evaluación sin problema. Cuando llegue el reporte, me lo envías inmediatamente. Vamos a usar esto en tu contra de ellos y escala. Le pregunté cómo podía Enrique hacerme esto. Naila suspiró. Las personas hacen cosas terribles cuando sienten que están perdiendo control. Y tu hijo claramente siente que te está perdiendo. Esa noche no pude dormir. Pensé en el niño que había criado. El niño al que le leía cuentos antes de dormir. El niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. El niño que me decía que yo era su persona favorita en el mundo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en un hombre que podía llamar a servicios sociales sobre su propia madre? ¿En qué momento dejé de ser una persona para él y me convertí en un problema que resolver? 2 semanas después llegó el reporte. Lo abrí con manos temblorosas. Leí cada línea. La señora Salazar presenta capacidad mental completa. Su hogar está limpio y bien mantenido. Tiene recursos financieros adecuados. No se observan signos de negligencia personal o incapacidad para tomar decisiones. No se requiere intervención. Caso cerrado. Le envié fotos del reporte a Naila. Ella respondió con un mensaje triunfante. Perfecto. Ahora tenemos evidencia oficial de que eres completamente capaz. Si vuelven a intentar algo legal, esto nos protege. Le envié una copia del reporte a Enrique por mensaje. Sin palabras. Solo la foto del documento. Él respondió 2 horas después. Me alegro de que estés bien, mamá. Solo queríamos asegurarnos. Espero que entiendas que todo lo que hemos hecho es por amor. Por amor. Esa palabra había perdido todo significado. Habían contratado abogados por amor. Habían enviado a Claudia a manipularme por amor. Habían llamado a servicios sociales por amor. Si eso era amor, entonces yo no lo quería. Karina llegó esa tarde con pastel. Lo comimos en el porche viendo el atardecer. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije. Que si Enrique hubiera llamado una sola vez en mi cumpleaños, nada de esto habría pasado. Si me hubiera tratado con una fracción del respeto que le da a Claudia, yo nunca habría sentido la necesidad de irme. Pero no lo hizo. Y ahora actúa como si yo fuera la villana de esta historia. Karina puso su mano sobre la mía. Tú no eres la villana, Dolores. Eres la que finalmente dijo basta. Y eso asusta a las personas que se beneficiaban de tu silencio. Tenía razón. Mi silencio había sido conveniente durante años. Mi disponibilidad había sido útil. Mi falta de exigencias había hecho sus vidas más fáciles. Y ahora que todo eso había terminado, no sabían cómo manejarlo. Un mes después, en octubre, fue mi cumpleaños número 63. Esta vez no esperé ninguna llamada. Me desperté temprano, hice café y me senté en el porche. El lago estaba tranquilo. El cielo estaba despejado. Karina llegó al mediodía con un pastel pequeño y flores. Comimos y hablamos y reímos. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en años. Simple, tranquilo, sin expectativas rotas. Esa tarde tomé una foto. Yo con el pastel y una sonrisa real. La publiqué con una frase simple: 63 años. Celebrando la vida que elegí. No esperaba ninguna reacción. Pero los comentarios empezaron a llegar. Personas que no había visto en años.
conocidos de la biblioteca donde trabajé, vecinos viejos, todos diciendo cosas lindas. Te ves hermosa, Dolores. Qué bien que estés feliz. Tu casa se ve preciosa. Y entonces vi un comentario de Melissa. Feliz cumpleaños, Dolores. Ojalá algún día puedas perdonarnos por preocuparnos por ti. Leí el comentario 5 veces. La manera en que lo escribió hacía que pareciera que ellos eran las víctimas, que ellos necesitaban perdón por amarme demasiado. Varios de sus amigos respondieron con corazones y mensajes de apoyo para ella. Eres tan fuerte, Melissa. Qué difícil lidiar con familia complicada. Te admiro por seguir intentando. No respondí. No borré el comentario. Solo lo dejé ahí como evidencia de lo que Melissa realmente era. Una persona que podía convertir mi cumpleaños en una oportunidad para buscar simpatía para ella misma. Apagué las notificaciones y seguí disfrutando mi día. Esa noche, sola en mi casa, pensé en todo lo que había pasado en el último año. Desde mi cumpleaños 62 olvidado hasta este cumpleaños 63 celebrado en paz. Había perdido a mi hijo en el proceso. O tal vez nunca lo tuve realmente, al menos no de la forma que yo pensaba. Pero había ganado algo más valioso. Me había ganado a mí misma. Pensé en Camilo. En lo que él diría si pudiera verme ahora. Creo que estaría orgulloso. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que pensaba. Que tenía una columna vertebral de acero escondida bajo toda esa amabilidad. Y tal vez tenía razón. Tal vez solo necesitaba suficiente dolor para encontrarla. La semana siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Hola Dolores, soy Eliseo, hermano de Camilo. Me enteré por unos conocidos sobre tu casa nueva. Me hubiera gustado que me lo contaras tú. Siempre hemos sido familia aunque no hablemos seguido. Me gustaría visitarte si estás de acuerdo. Sin agenda. Solo visitarte. Eliseo. No había hablado con él desde el funeral de Camilo. 7 años de silencio. Y ahora aparecía. Le respondí que sí, que podía visitarme. Fijamos una fecha para el sábado siguiente. Llegó con vino y pan casero. Nos sentamos en el porche y hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, sus hijos, sus nietos. Y luego, con cuidado, me preguntó sobre Enrique. Le conté todo. Sin filtros. Sin proteger a nadie. Cuando terminé, Eliseo negó con la cabeza tristemente. Camilo estaría devastado, dijo. Él adoraba a ese niño. Le dio todo. Y pensar que ahora ese niño te trata así. Se quedó callado por un momento. Pero también estaría orgulloso de ti, Dolores. Por defender tu dignidad. Por no quedarte callada. Camilo siempre decía que eras la persona más noble que conocía. Y a veces las personas nobles son las que más sufren porque todos esperan que toleren cualquier cosa. Lloré esa tarde. Por primera vez en meses. No de tristeza sino de liberación. Alguien me veía. Alguien entendía. Alguien validaba mi dolor sin minimizarlo. Eliseo se quedó hasta el atardecer. Antes de irse me abrazó y me dijo, no estás sola, Dolores. Tal vez Enrique no esté aquí. Pero yo sí. Y voy a venir seguido si me lo permites. Le dije que sí. Que me gustaría eso. Esa noche me acosté pensando en algo extraño. Había perdido a mi hijo. Pero estaba recuperando todo lo demás que había dejado de lado durante años. Amistades. Familia extendida. Paz mental. Respeto propio. Y tal vez eso no compensaba la pérdida. Pero hacía que valiera la pena seguir adelante. Han pasado 6 meses desde que compré esta casa. 6 meses desde que tomé la decisión que cambió todo. Enrique no ha vuelto a llamar. Melissa tampoco. Es como si hubiera muerto para ellos. O tal vez ellos murieron para mí. No estoy segura de cuál es la diferencia en este punto. Hace 3 semanas vi una publicación en redes sociales. Melissa está embarazada. 3 meses. Las fotos mostraban a ella y Enrique sosteniendo una ecografía. Claudia estaba en todas las imágenes, abrazándolos, llorando de felicidad, con un cartel que decía futura abuela. Yo no estaba en ninguna foto. Nadie me había avisado.
Nadie había pensado en llamarme para contarme que iba a ser abuela. Me enteré igual que cualquier desconocido en internet. Esperé sentir algo devastador. Dolor. Rabia. Desesperación. Pero solo sentí una tristeza tranquila. Como cuando terminas de leer un libro triste pero bien escrito. Sabes que dolió, pero también sabes que así tenía que terminar. No había otra manera. Guardé las fotos. Las envié a Naila. Evidencia de que ellos habían cortado el contacto, no yo. Evidencia de que yo no era la que había destruido esta relación. Karina me encontró esa tarde llorando en el porche. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado y me dejó llorar. Cuando terminé, le dije lo que más me dolía. Voy a tener un nieto y nunca lo voy a conocer. Ese bebé va a crecer pensando que solo tiene una abuela. Va a escuchar historias sobre Claudia. Sus fiestas. Sus regalos. Su amor. Y yo voy a ser la abuela ausente que nadie menciona. O peor, voy a ser la historia de advertencia. La mujer egoísta que eligió una casa sobre su familia. Karina me miró con esos ojos sabios que tiene. O ese bebé va a crecer y algún día va a hacer preguntas. Va a preguntar por qué solo tiene una abuela. Y Enrique va a tener que explicarle. Y en ese momento, ese niño va a formar su propia opinión. Los niños entienden más de lo que pensamos. Y la verdad siempre encuentra su camino. Quise creerle. Pero dolía demasiado para tener esperanza. Esa noche escribí una carta. No para enviarla. Solo para sacarla de mi sistema. Querido Enrique, te escribo esta carta que nunca vas a leer. Te escribo porque necesito decir estas cosas aunque sea al vacío. Estoy feliz de que vas a ser padre. Siempre supe que serías un buen papá porque tuviste un buen papá. Camilo te enseñó lo que era el amor incondicional. Espero que le enseñes eso a tu hijo. Espero que nunca lo hagas sentir invisible. Espero que nunca olvides sus cumpleaños mientras celebras fastuosamente los cumpleaños de otros. Espero que cuando tu hijo crezca y forme su propia familia, siga siendo importante para él. No una figura secundaria. No un recurso conveniente. Sino un padre querido y respetado. Y si algún día tu hijo hace algo que tú no apruebas, espero que lo respetes de todas formas. Porque eso es lo que significa amor real. Amor que no controla. Amor que no manipula. Amor que no amenaza. Solo amor. Te voy a extrañar. Voy a extrañar al niño que fuiste. Al hombre que pensé que eras. Pero ya no puedo seguir esperando que te conviertas en la persona que necesito. Así que te dejo ir. Con dolor pero con dignidad. Con tristeza pero con paz. Cuida a tu hijo mejor de lo que me cuidaste a mí. Eso es todo lo que te pido. Tu madre que siempre te amó. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día la queme. Tal vez algún día se la dé. No lo sé. Por ahora solo necesitaba escribirla. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Establecí una rutina. Despertaba temprano. Tomaba café viendo el lago. Leía. Caminaba. Cocinaba comidas sencillas. Eliseo me visitaba cada 2 semanas. Karina venía los fines de semana. Hice amistad con la mujer del muelle que pescaba. Se llama Carmen y tiene 70 años y una historia similar a la mía. Nos juntamos a tomar té los jueves. Un día de primavera, 8 meses después de comprar la casa, estaba en el pueblo comprando comestibles cuando vi a alguien conocido. Era una amiga de Melissa. Nos habíamos visto varias veces en reuniones familiares. Se llamaba... No, ya no importa su nombre. Me vio y dudó. Por un segundo pensé que iba a ignorarme. Pero se acercó con una sonrisa incómoda. Dolores. Hola. ¿Cómo estás? Le dije que bien. Hubo un silencio tenso. Luego ella habló. Escuché sobre... Bueno, sobre todo. Melissa me contó su versión. Pero honestamente, después de ver cómo te trataban en esas reuniones familiares, no me sorprende que te hayas ido. Siempre pensé que era raro cómo te ignoraban. Pero no era mi lugar decir nada. Le agradecí su honestidad. Ella continuó. Solo quería que supieras que no todos creen la historia que ellos están contando. Algunos vimos lo que pasó. Y algunos pensamos que hiciste lo correcto.
Esas palabras significaron más de lo que ella podía imaginar. Alguien había visto. Alguien había notado. Yo no había estado loca. No había imaginado la forma en que me trataban. Era real. Y alguien más lo había confirmado. Manejé de regreso a mi casa con lágrimas en los ojos. Pero esta vez eran lágrimas de validación. De alivio. De saber que la verdad existía incluso cuando nadie la decía en voz alta. Esa noche me senté en mi porche y pensé en todo lo que había aprendido en estos meses. Aprendí que el amor no debería doler constantemente. Que la familia no es una excusa para el abuso. Que decir no te hace egoísta. Que elegirte a ti misma no es traición. Que la paz vale más que la aprobación. Que puedes amar a alguien y aún así alejarte de ellos. Que soltar no es rendirse. Es sobrevivir. Aprendí que a los 63 años puedes empezar de nuevo. Que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Que la vida que construyes sola puede ser más satisfactoria que la vida que construyes pidiendo permiso. Que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Que las personas que realmente te quieren no necesitan que te sacrifiques para demostrarlo. Y aprendí algo más importante. Aprendí que yo valgo. Que mi felicidad importa. Que mis necesidades son válidas. Que mi vida tiene valor más allá de lo que puedo dar a otros. Que existir no requiere justificación. Que respirar no requiere permiso. Que ser feliz no requiere disculpas. Ahora, cuando me despierto cada mañana en esta casa junto al lago, no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que gané. Gané paz. Gané dignidad. Gané respeto propio. Gané la libertad de vivir sin miedo a decepcionar a alguien. Gané la capacidad de mirarme al espejo sin vergüenza. Gané una vida que es mía. Completamente mía. ¿Extraño a Enrique? Sí. Todos los días. Pero extraño al niño que fue, no al hombre que es. Extraño la idea de lo que pudo ser nuestra relación, no la realidad de lo que fue. Y he aprendido a hacer las paces con esa pérdida. Porque a veces amar a alguien significa amarlo desde lejos. A veces cuidar de alguien significa cuidar de ti misma primero. A veces la única forma de salvar algo es dejándolo ir. Mi casa del lago no fue un capricho. No fue venganza. No fue una crisis mental. Fue un acto de amor propio. Fue la primera vez en décadas que me puse a mí misma en primer lugar. Y si eso hace de mí una mala madre en los ojos de mi hijo, que así sea. Porque finalmente soy una buena madre para mí misma. Y después de 63 años, eso es suficiente. No sé qué pasará en el futuro. Tal vez Enrique llegue algún día. Tal vez nunca lo haga. Tal vez conozca a mi nieto. Tal vez no. Pero ya no vivo esperando. Ya no vivo rogando. Ya no vivo justificándome. Solo vivo. Y después de tantos años de apenas sobrevivir, vivir se siente como un milagro. Así que si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algo. No estás loca. No estás siendo dramática. No eres egoísta por querer respeto. No eres mala persona por establecer límites. No tienes que aguantar maltrato solo porque viene de familia. Y no tienes que prender fuego a nada para ser libre. A veces solo tienes que comprar una casa junto al lago y dejar que ellos se quemen solos con su propia indignación. La paz no siempre viene con aplausos. A veces viene con silencio. Con soledad. Con pérdida. Pero viene. Y cuando llega, vale cada lágrima que costó. Te lo prometo. Desde mi porche junto al lago, con 63 años recién cumplidos y una vida finalmente mía, te digo, elige tu paz. Siempre elige tu paz.